noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, en nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia Haití, nuevos nombres aparecen en las investigaciones que buscan responder la pregunta: ¿quién ordenó la muerte del presidente Jovenel Moïse? Se trata de 2 haitianos estadounidenses que habrían sido parte del plan de magnicidio. ¿Qué significan esas detenciones para el esclarecimiento de este caso que el pueblo exige como respuesta? Vamos a verlo. En noticia Brasil, desde el hospital en donde está internado, el presidente Jair Bolsonaro culpa a la izquierda de sus problemas de salud. Para ello se remonta a un ataque que sufrió en 2018 en plena campaña, que según una investigación judicial no tuvo un móvil de carácter político. Cortina de humo para desviar la atención sobre las investigaciones que pesan en su contra. Vamos a analizarlo. En noticia Colombia, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 15 militares son imputados por la justicia transicional, la llamada JEP, en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Los uniformados son los máximos responsables de 120 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate. El premio, escuchen ustedes: días libres, meriendas, sándwich, pagos en efectivo, dinero y ascensos. Les contamos de esto en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Haití, avanza la investigación sobre el magnicidio en contra del presidente Jovenel Moïse. Este jueves, el director de la Policía Nacional, León Charles, ofreció detalles y desmintió una falsa noticia emitida por un medio colombiano que acusó de sospechoso al primer ministro, Claude Joseph. Vamos a revisar estos detalles. El director de la Policía Nacional de Haití, León Charles, ofreció una rueda de prensa en la que informó sobre los avances de la investigación del magnicidio perpetrado contra el expresidente Jovenel Moïse. Explicó el grado de implicación de los que ya han sido capturados y de los que aún se están buscando. Informó que fueron detenidas 2 personas más. Una de ellas es Reinaldo Corbington, propietario de una empresa de seguridad y en cuyo domicilio fueron hallados rifles, carabinas, fusiles, pistolas, chalecos antibalas y varios tipos de municiones. El otro detenido es Gilbert Dragón, presunto encargado de coordinar el alquiler de los vehículos y las reuniones con los mercenarios colombianos. Con el arresto de Corbington y Dragón, ya suman 23 los implicados detenidos hasta ahora, 18 de los cuales son colombianos y el resto haitiano-estadounidenses. La víspera, el mismo comandante de la policía reveló una fotografía en la que aparecen los presuntos autores intelectuales del magnicidio, en una reunión realizada en la vecina República Dominicana. En la fotografía aparecen Christian Shannon y James Solange, ya detenidos, junto al ex senador Joel John Joseph, quien tiene orden de captura, y Tony Intriago, el propietario de CTU Security, empresa que contrató a los mercenarios. Luego de la rueda de prensa, al ser interrogado por la supuesta relación del primer ministro haitiano Claude Joseph con el crimen, el alto funcionario policial desmintió tal información lanzada desde medios colombianos. Ya dije que no vinculación. ¿No hay vinculación? ¿Y por qué cree que lo están haciendo? Bueno, manipulación, pero no vinculación. ¿Pero no hay ningún tipo de vinculación o algo dentro de la investigación? Nada hasta ahora. Nada hasta ahora. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque admitió a una emisora de su país que, según testimonios de familiares de los mercenarios colombianos implicados, estos estaban al tanto de que trabajaban en un proceso de reclutamiento para asesinar al presidente haitiano. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, a través del vocero del Pentágono, Ken Hoffman,
reveló al periódico The Washington Post que varios de los militares colombianos que asesinaron a Mois fueron entrenados por el ejército estadounidense. Las revelaciones del caso, que ha conmocionado a Haití, siguen generando preguntas y alertas. Los implicados están relacionados con la cooperación estratégica, bien conocida en materia militar, entre Colombia y Estados Unidos. Más información de inmediato, por eso vamos hasta Puerto Príncipe con nuestra enviada especial Madeleine García. Hola Made, muy buenas noches. Hoy veíamos a través de material que además nos enviabas de manera oportuna que el FBI llegó hasta la casa, hasta la residencia privada de Jovenel Moïse. ¿Qué más se saben de estos operativos? Así es, Tatiana, hemos visto al equipo del FBI, también a los expertos de investigación haitianos y también otros expertos internacionales que componen esta misión, por llamarlo así, que fueron hasta la casa, a la residencia oficial del presidente Jovenel Moïse, en donde fue asesinado el pasado 7 de julio. Lo primero que nos sorprendió fue ver que en toda la fachada de la casa hay impactos de balas, lo que quiere decir que hubo enfrentamiento. De hecho, lo que se sabe es que uno de los reclutadores colombianos murió justamente a las afueras en ese lugar. Se dice que entró un grupo comando, esto lo sabemos además de fuentes muy cercanas a la primera dama, fuentes policiales además, que ellos ingresaron con complicidad interna, esto formó parte de la investigación. Tatiana, allí subieron hasta el cuarto del presidente, le dispararon primero a la primera dama, recibió 3 impactos de bala, luego inmediatamente hicieron una llamada en español, preguntaron si la persona era de este color, si era delgada, alta, le dijeron que sí e inmediatamente, sin mediar palabras, le dispararon. Los hombres salieron, a los 10 minutos llegaron, le colocaron a la primera dama una linterna en la cara, ella tenía mucha sangre también en la boca y la dieron por muerta, así que se fueron. Al rato llegó la seguridad de la primera dama, inmediatamente la auxilió, llevó a sus hijas con sus hijos hasta un hospital, allí tomaron un carro privado y se fueron cuidando que no los persiguieran, no los siguieran hasta este hospital en donde recibió los primeros auxilios y tal. Pero dentro de todo este tema hay todavía muchos cabos que nosotros estamos tratando de reconstruir, Tatiana, y es que fíjate, la casa de los mercenarios, horas después del asesinato, un periodista casualmente estaba grabando, un periodista que hace reporte del tránsito acá en Puerto Príncipe, estaba grabando y inmediatamente se escuchó una voz en español diciéndole, periodista, apaga la cámara no, cuando voltea la cámara resulta ser que era la casa de los mercenarios. Bueno, hasta ese momento no se sabía que estaban implicados y luego en medio de la investigación se dio a conocer que habían estos mercenarios colombianos y llegaron hasta la casa y nosotros pudimos también llegar hasta esa vivienda que queda justo antes de subir hacia el camino montañoso de Petionville, porque donde nos encontramos es como la parte de arriba de Puerto Príncipe, en donde está la zona de clase media, media alta, y hacia allí vivía está la residencia del presidente Jovenel Moïse, y la casa también está impactada en la fachada, lo que quiere decir que también hubo enfrentamientos. Entonces, luego de esto, de allí, Tatiana, de esa casa hasta la casa del presidente Jovenel Moïse quedan escasamente 2 kilómetros y la casa queda en un callejón sin salida. Lo que quiere decir es evidentemente que fue con complicidad interna. Hay varios vehículos que también tienen impacto de balas, así que nosotros, ¿qué vimos hoy? Pues círculos en estos impactos de bala, estaban ellos tomando fotografías, suponemos que fueron a la escena del crimen y bueno, todo esto forma parte de la investigación. Ahora, como escuchamos en el reporte, ahora tratan de implicar al primer ministro Claude Joseph en esta investigación. Ese medio colombiano ha dicho que, según investigaciones de los expertos y del FBI, pues el primer ministro estaría implicado. Nosotros logramos conversar con el primer ministro y él nos dijo que precisamente había una conversación entre él y el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, y que todo se alejaba de las investigaciones que ellos estaban llevando, que no hay indicios de alguna vinculación del primer ministro Claude Joseph con esta
este asesinato y que lo que se trata es desviar, según palabras del propio primer ministro, la atención de la investigación para no llegar al final o no llegar hasta los culpables de este magnicidio. Entre esos está, como decir, el cabecilla o el principal, que es un médico haitiano que se llama Emmanuel Sanón. Este médico haitiano tuvo varias reuniones en donde se planteaba como una alternativa para un gobierno interino en este país, y que precisamente, todo al principio era un secuestro del primer ministro, del presidente, hasta hacerlo renunciar, y luego colocar este gobierno interino, y que ya había hablado en Estados Unidos con los republicanos, los demócratas, y que formaba parte pues de toda esta geopolítica internacional y tal. Bueno, en medio de esto, ayer vimos cómo se presentó la Policía Nacional de Haití, presentó esta fotografía en donde estaban reunidas personas que ya están detenidas, los dos haitianos estadounidenses, un colombiano que es el reclutador, estaba Emmanuel Sanón, este médico que ya está detenido, y todo esto forma parte del desarrollo de todo lo que se está averiguando aquí en Haití, pero todavía quedan muchas cosas por responder, Tatiana. Detrás de ellos, ¿quiénes están? Porque toda la investigación, y también está sobre la mesa, que llamaron a comparecer a dos grandes magnates de acá de Haití, que son los dueños de las empresas energéticas de este país, que además recibían subsidio de Petrocaribe. Esa es otra arista que también nosotros estamos investigando en medio de estas piezas de rompecabezas que han ido surgiendo cada día, y que son como los autores materiales en donde hay pruebas, pero detrás hay otras cosas, y que precisamente ellos son los que estarían hablando para ver, o declarando para ver qué hay, quiénes estaban detrás, qué hay detrás, cuál es ese complot internacional y nacional. Lo que se sabe es que hay una triangulación que va uniendo Miami, es decir, Estados Unidos, Colombia, Haití y República Dominicana, porque además ya se sabe hoy que la reunión donde se planificó fue en República Dominicana, y aunque las autoridades no han hablado, porque el propio presidente el pasado domingo dijo que las autoridades haitianas no le habían solicitado apoyo, pues este es un país clave, porque por allí fue que pasaron los mercenarios. El 4 de junio llegaron los últimos 4, que es lo que se sabe, ingresaron por una de las fronteras de Dominicana hacia Haití. Es decir, tienen ellos que estar investigando, aun cuando ellos alegan, o el presidente alega, que el gobierno haitiano, las autoridades no le han pedido ayuda. Así que nosotros seguimos desde aquí, muy minuto pendientes a minuto, de todo, Tatiana, para llevarle a ustedes todo. Porque fíjate, además, en esa triangulación que nos dices hoy, a través de medios colombianos, en una actividad propia de gobierno, el presidente Iván Duque decía que quedaba en evidencia que todo el grupo de colombianos participó en el magnicidio del presidente de Haití, el presidente Jovenel Moïse. Así que el propio presidente Madeleine de Colombia desmonta el intento de narrativa de los medios colombianos, de los medios locales, donde cuentan lo que nos estabas diciendo, que también lo desmontaba el comandante de la policía de Haití, que el primer ministro, Claude Joseph, estaría vinculado con el magnicidio del presidente. Y lo segundo, que en varias oportunidades hemos visto cómo varios medios de comunicación colombianos también trataban de deslindar de cualquier tipo de responsabilidad a los exmilitares colombianos, a los mercenarios del magnicidio. Así van las cosas. Gracias, Made. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a hablar de todo esto con Joseph Harold Pierre. Él es economista, politólogo, consultor internacional, experto en América Latina, estudiante doctoral en ciencia política. Nos acompaña desde Miami, en Florida. Joseph Harold Pierre es haitiano. Joseph, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación a este programa. Es noticia. No es un placer, pero asumo mi responsabilidad como ciudadano haitiano de ayudar a entender, digamos, la estructura política de Haití. Y evidentemente es lo que hay que entender para ver qué explica que un presidente
pudo ser asesinado en este contexto. Más allá de la coyuntura, vamos a tratar de entender la estructura política de Haití. Muchísimas gracias por ello, Joseph, y en los próximos minutos precisamente preguntarte, en el marco de las investigaciones aparecen nuevas personas, algunas de ellas empresarios, no solamente el médico Sanun, sino otros que ya tienen o están detenidos o tienen órdenes de captura. Hay dos, por ejemplo, que resultan claves, según dicen las autoridades haitianas. ¿Cuál es su visión de ello? Bueno, evidentemente, como ya lo he dicho, hay muchísima confusión y es sumamente difícil que va en el contexto actual a saber lo que pasó. Y yo, como experto, analista, yo no tengo evidentemente ninguna respuesta a esa pregunta. Yo creo que los periodistas tampoco tienen respuesta a esta pregunta. Y es más, el que se atrevería a identificar grupos o personas que pudieran estar detrás de ese magnicidio, creo que también de alguna forma pudiera ser hasta irresponsable, porque hay que darle tiempo a las investigaciones para que las investigaciones arrojen luces sobre lo que está pasando. Ahora bien, lo que sí importa es ver las debilidades institucionales de Haití. ¿Cómo es posible que un presidente fuera asesinado en su casa misma, en su propia habitación? Yo creo que eso es una pregunta clave. ¿Cómo es posible que la policía no tuvo ninguna capacidad de responderle, digamos, a los asesinos? Y esas son preguntas que hay que entender y que explica por qué Haití es un país donde las instituciones públicas, hasta privadas, se podría decir no solo que no funcionan, sino que prácticamente que no existen. Y el tema de la inseguridad en Haití, un Estado funciona, un Estado existe primeramente por la seguridad que es capaz de darle a los ciudadanos. Pero actualmente la policía haitiana es más débil que las bandas armadas. Y eso es lo que hay que entender, que la policía no tiene ningún control del territorio. Ahí hay que entender, digamos, lo que está pasando en Haití. Y eso también hace que se complique aún más toda investigación, hace que se complique aún más la posibilidad de llegar a saber lo que pasó, porque lo que yo llamo en Haití actualmente hay una anarquía política, un caos social. Esta anarquía política es realmente un Estado sin cabeza, es un Estado acefal. Como no puede haber Estado acefal, se pudiera decir que el Estado haitiano actualmente no existe. Y este vacío institucional explicado por la anarquía política, el caos social, es lo que es la situación actual de Haití y va a ser sumamente difícil llegar a saber lo que pasó. Joseph, producto de todo esto que usted nos dice, bueno, se genera como consecuencia, aunque hay una cantidad de preguntas sin respuesta, que hoy en día veamos que el país mantiene la gran incertidumbre de por qué fue asesinado y de qué manera, además, como bien usted dice, fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Pero alrededor de eso vemos que además hay, digamos, ciertas relaciones internacionales. En el marco de la investigación está el FBI, que va directamente hoy a la casa del presidente. Y también hay un grupo de asesores enviados por el gobierno colombiano. Al decir entonces que la policía y las autoridades no pueden actuar, es como dejar que sean otros fuera del país que lleguen a tratar de poner orden. Bueno, eso es triste, es grave, pero frente a la ausencia total de orden en Haití, es algo, digamos, que no es lo ideal, pero no hay de otra forma. Me explico. Actualmente, la justicia en Haití no funciona y nunca ha funcionado. La cultura institucional en Haití no existe ahora. Y con el tema de la inseguridad, que sobrepasa la capacidad total de la policía haitiana. Para darle un ejemplo, en Haití hay menos de 150
policías para 100.000 habitantes. Sin embargo, la tendencia mundial es de 300 por 100.000. En América Central, en países como Nicaragua y Panamá y Honduras, que tendrían en algunas partes problemas de inseguridad más o menos tan graves como Haití, tienen mínimamente 700 oficiales por 100.000 habitantes. Casi, digamos, estamos diciendo más de 4 veces de la cantidad que tenemos en Haití. Y eso indica claramente que la policía haitiana, las autoridades haitianas no tienen capacidad de resolver el tema de la inseguridad, por lo que el apoyo de la comunidad internacional es necesario. Sin embargo, no estoy diciendo que Haití necesite una intervención extranjera tradicional, porque yo creo que la comunidad internacional ha fracasado en su labor en Haití. Uno de los objetivos de la comunidad internacional en Haití... Joseph, es que con respecto, por ejemplo, este punto que usted plantea, que resulta muy importante también en el marco del análisis, el gobierno haitiano, por petición del gobierno, a través del embajador de Haití en Estados Unidos, le pidió a la Casa Blanca el envío de tropas, decía el gobierno haitiano, para proteger lugares sensibles como infraestructuras tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hasta hoy el presidente Joe Biden ha dicho eso no está previsto por ahora. Sin embargo, hay sectores que insisten en que esto es lo que debería pasar. Bien conoce Haití la historia de las intervenciones militares. Acaba de salir la MINUSTAH con todas las investigaciones directamente relacionadas con el cólera y con violaciones de derechos humanos. ¿Por qué insisten en ello? Bueno, en política siempre lo que hay que ver es lo que yo llamaría el resultante. O sea, por un lado tenemos lo positivo y lo negativo. Lo positivo de la MINUSTAH, tuvimos el cólera, tuvimos, digamos, violaciones de derechos humanos, muchísimas mujeres que fueron embarazadas por agentes y que se fueron, oficiales que se fueron, y que esos niños no tienen padres, y eso fue lo que pasó. Sin embargo, la presencia de la MINUSTAH en Haití jugó un papel disuasivo con respecto a la inseguridad. Con la presencia de la MINUSTAH no tuvimos este caos y esta anarquía política, esta ola de inseguridad, de secuestro, de crímenes en el país. Por lo que la vuelta de la comunidad internacional, la llegada de tropas, de militares, pudiera ser necesario. Es triste, pero es la realidad haitiana. Lo que hay que entender, el problema en Haití, desde mi punto de vista como analista, desde mi punto de vista, desde mi entendimiento geopolítico, el problema fundamental de Haití no es la comunidad internacional. El problema fundamental de Haití es la ausencia de élites, porque la comunidad internacional en ningún país del mundo ha resuelto los problemas estructurales de los países. Ahora, si el país tiene la capacidad de recibir el apoyo de la comunidad internacional, este país puede beneficiarse del mismo. Pero en Haití, como hay ausencia total de élites, no hay cómo aprovecharse de lo mínimo que ofrece para resolver problemas coyunturales de para la comunidad internacional. Tengo que insistir en que la comunidad internacional nunca ha resuelto los problemas estructurales. Trata de ayudar en lo coyuntural. Y en Haití hay un vacío total con respecto a lo estructural. No hay partidos políticos, no hay seguridad, no hay élites económicas, no hay élites intelectuales, no hay autoridades religiosas. Este vacío hace que la comunidad internacional sea siempre presente en Haití, pero sin poder resolver los problemas, porque nunca la comunidad internacional se ha enfocado en los problemas estructurales de ningún país del mundo. Ahí está todo el problema. Repito, el problema de Haití es la ausencia de élites y de liderazgo. Ahí está.
Allí está. Con tu reflexión te despedimos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Un placer ayudar a muchas entender gracias. lo que está pasando en Haití. Atentos de manera permanente a todo cuanto sucede en nuestra hermana Haití. Muchas gracias. Y comenzábamos con información. Vamos a despedir este bloque de noticia, informativo y de análisis también con noticias. Vamos a revisar parte del balance de otros hechos que han resultado fundamentales, que han salido a la luz pública durante esta jornada. La madrugada del 7 de julio, un comando de casi 30 hombres subían esta colina rumbo a la residencia privada de Jovenel Moïse. Haití amanecía con titulares de magnicidio. Iniciaba la búsqueda de los responsables de torturar y acribillar a balazos al presidente de Haití. Apenas comenzaba el operativo cuando un periodista intentó encontrar alguna evidencia en esta casa. Tan solo minutos después, otro en el escenario, tras el enfrentamiento entre mercenarios y fuerzas de seguridad. Aún no está claro quién fue el cerebro número 1 del magnicidio en Haití, pero sí cómo y dónde comenzaron a planificar. Según la policía haitiana, en esta mesa, autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y otro de recaudación de fondos trazaron el plan. Algunos de los participantes aseguran que en realidad discutían sobre un nuevo Haití cuando Jovenel Moïse estuviera fuera del poder. Incluso, según el New York Times, el médico y pastor Christian Emmanuel Sanon presumía en la reunión contar con el respaldo de sectores demócratas y republicanos de Estados Unidos. Pero en su casa fueron descubiertas 6 fundas, unas 20 cajas de balas, una gorra de la DEA y hoy está detenido. La tesis de la policía es que miembros de la élite política y empresarial haitiana acudieron a donde abundan fondos para operaciones criminales. En la Florida, en este centro de negocios, el corredor de hipotecas y seguros Walter Ventimiglia gestionaba el financiamiento a través de su empresa Grupo de Préstamos de Capital a nivel mundial. En el mismo Miami, una empresa de seguridad y equipamiento, CTU Security, planificaba desde noviembre en sus instalaciones el operativo. Y su presidente, Tony Intriago, entraría varias veces a Haití para ultimar detalles. Un plan que involucraría a los mejores de la materia en el mercado mercenario. La policía haitiana confirma que CTU Security se puso en contacto primero con Duvernay Capador y Germán Rivera García, encargados de reclutar al resto del comando. Lo incorporó Capador y Jonás Germán Rivera, el capitán Rivera. Los más de 20 mercenarios viajaron a República Dominicana y luego entraron a Haití. Los últimos lo hicieron el 6 de junio, pero 4 de ellos ya habían cruzado la frontera desde mayo. Tras más de 50 audiencias judiciales, la policía haitiana asegura que la investigación de esta compleja trama está en pleno desarrollo. Investigación que avanza para establecer esta pregunta que resulta fundamental, que la exigen millones de haitianos. ¿Quién ordenó el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. Desde el hospital en donde está internado, el presidente Jair Bolsonaro culpa a la izquierda de sus problemas de salud. Para ello se remonta a un ataque que sufrió en 2018 en plena campaña, que según una investigación judicial no tuvo un móvil político. Cortina de humo para desviar la atención sobre las investigaciones que pesan en su contra. Es lo que nos preguntamos. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Somos compromiso y perseverancia. Contamos lo que está sucediendo en los pueblos del mundo. Telesur siempre da más.
En noticia Brasil, desde el hospital, el presidente de esta nación, Jair Bolsonaro, acusa a la izquierda de su estado de salud. La respuesta, esperan su recuperación para que afronte la realidad de un país en crisis. Vamos a verlo. El presidente Jair Bolsonaro está recluido en el hospital Vila Nova Star de la ciudad de Sao Paulo, con un cuadro de obstrucción intestinal, donde permanecerá en observación. El mandatario tenía varios días con ataques de hipo y dolores abdominales, que según un comunicado de la Secretaría de Comunicación, podrían ser consecuencia del apuñalamiento que sufrió en medio de la campaña presidencial en 2018. En Twitter, el mandatario escribió: un desafío más, consecuencia del intento de asesinato promovido por un exmiembro del PSOL, brazo izquierdo del PT, para evitar la victoria de millones de brasileños que querían cambios para Brasil. Bolsonaro insiste en que esta situación fue planeada y tuvo respaldo político, aunque la justicia lo descartó. El atacante, un ex afiliado del Partido Socialismo y Libertad, fue diagnosticado con trastorno delirante y declarado inimputable. Hoy está recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad. Las respuestas a estas acusaciones no tardaron. En una columna, el diputado federal por el Partido de los Trabajadores, Alexandre Padilla, manifestó: le deseamos una pronta recuperación para que pueda afrontar cara a cara el embate político por el desastre y el genocidio que es su gobierno. Sobre el jefe de Estado pesan múltiples denuncias por corrupción. De hecho, según datos de la firma Datafolha, 70% de los brasileños considera que hay corrupción en su gobierno. Una de las causas está relacionada a la compra de vacunas en una nación que vive una crisis sanitaria y donde la cifra de decesos por COVID-19 superó las 100.000 esta semana. Vamos de inmediato hasta Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. André, dos preguntas en una. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Una, ¿cuál es el estado de salud del presidente Bolsonaro, que se conoce a esta hora a través de la información de Casa Presidencial? Y las reacciones que se han suscitado cuando acusa a la izquierda de sus quebrantos de salud. Gracias, Tatiana. Buenas noches para ti, también para nuestra audiencia. La primera, el estado de salud del presidente, según los médicos, el último boletín médico, que evoluciona está bien de salud. Bolsonaro evoluciona bien al tratamiento que realiza ahí en el estado de São Paulo, pero seguirá internado sin fecha para salir del hospital. Pero se sacó una foto el día de hoy el presidente ahí en el hospital. La segunda, Tatiana, las reacciones luego de estas declaraciones que fueron realizadas en el medio Twitter, en sus redes sociales del presidente, mientras el presidente estaba internado, viajando o haciendo estos tratamientos ahí de salud, internado y a veces también sin conciencia por los tratamientos. Esta cuenta de Twitter estaba publicando, acusando una vez más a la izquierda por esta situación que se encuentra el presidente. Por aquí las reacciones fueron inmediatas y hay una unidad por parte de la izquierda en la respuesta de que esto se trata de una cortina de humo, Tatiana. Además de la situación que ustedes ya señalaron aquí antes de este reporte, Tatiana, también es importante recordar a nuestra audiencia que desde el 2019 este proceso judicial contra este señor Adelio Bispo, quien justamente hizo este ataque contra el presidente durante la campaña, este proceso fue archivado por la justicia porque Jair Bolsonaro no presentó ningún recurso luego de la sentencia que consideró a Adelio con el trastorno delirante persistente que no podría ser juzgado por su situación de salud. O sea que las personas, por aquí los políticos, diferentes analistas afirman que es una cortina de humo justamente para esconder la situación que vive Jair Bolsonaro con estos procesos en la justicia. Recordemos que la Policía Federal abrió una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación, por saber de un esquema de corrupción y no actuar. También hay una presión por parte de funcionarios del Ministerio Público, por ejemplo, para exigir una investigación para las amenazas de Jair Bolsonaro
contra la realización de las elecciones, que también son denunciadas como cortinas de humo, pero son declaraciones muy serias que necesitan de investigación. Y también afirman por aquí que esto también es para responder toda la presión popular que viene de las calles. Recordemos que Brasil realizó por lo menos 3 actos grandes, masivos, de diferentes ciudades de Brasil, también del mundo, contra el presidente Jair Bolsonaro. Y todo esto se realiza mientras todas las encuestas dan como vencedor al expresidente Lula da Silva en las elecciones que serán realizadas el próximo año. Así que el contexto para Jair Bolsonaro es muy complicado y la denuncia es que Bolsonaro estaría utilizando su situación de salud, la enfermedad que tiene, como cortina de humo para esconder todas estas cuestiones que presionan directamente al presidente Jair Bolsonaro, Tatiana. Y mejor entonces mirar hacia otro lado y culpar a otros de la crisis que vive el país. André, gracias por esos detalles. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a analizar esta situación con Jonatas Campos, periodista del programa Central do Brasil, nos acompaña desde Pernambuco. Jonatas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que acompañan la señal del sur. Muchísimas gracias. Jonatas, decíamos en la introducción de este momento en Es Noticia que la persona que atacó al entonces candidato Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia, se le hizo todo tipo de investigaciones y no se encontró un móvil de carácter político. En todo caso, yo te pregunto, ¿hubo alguna parte de la investigación que quedase, por ejemplo, en duda, que no tal vez se profundizó en ella lo necesario para establecer el móvil, las características del ataque que sufría el entonces candidato Jair Bolsonaro? Bueno, Tatiana, ninguna, porque las fuerzas policiales brasileñas, la Policía Federal, encerró la investigación por todo eso que André dijo ahí hace poco, porque el personaje, el señor Bispo, no es importante en ese hecho. De hecho, es que, bueno, hubo una puñalada en un candidato a presidente de Brasil en 2018 y eso fue importante incluso para la victoria de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro retoma el ataque a los partidos políticos de izquierdas con esas teorías conspiratorias, él está aprovechando la situación para obtener beneficios políticos. O sea, él está aprovechando su situación de mala salud, que él tiene una mala salud, incluso no es un presidente que tiene transparencia con su salud. Hasta hoy no probó se tuvo COVID-19 o no, porque no mostró la prueba. O sea, Bolsonaro está bajo una avalancha de malas noticias, su popularidad está está mucho baja, incluso dice eso todas las encuestas. Las encuestas no dicen solamente que el pueblo sabe que ese gobierno tiene corrupción, pero las encuestas le dan a Lula da Silva la ventaja. Todas las encuestas. Y Bolsonaro sabe de eso y, por supuesto, con esa su mala salud, está aprovechando la situación para atacar los partidos de izquierda y garantizar su público, su elector duro, conservador por medio de 15% de la población brasileña. O sea, ese público cree en todo que él habla y es con esas personas que Bolsonaro está dialogando cuando hace afirmaciones como esa que hizo hace un día. Que no tienen un argumento de carácter real y de peso. De allí por ahí comenzaba esta pregunta, este análisis contigo, Jonatas. Pero además, profundizando en la visión política del país, ¿cuánto le llega de este mensaje a los partidos políticos que hacen vida desde la derecha, desde la extrema derecha, desde el centro, digamos, del centro hacia adelante? Que en alguna oportunidad, por distintas razones, han acompañado al presidente Jair Bolsonaro. ¿Cuál es la situación política desde ese sector del país? Bueno, las encuestas son muy parecidas, todas las encuestas de varios institutos. Ellos dicen que Bolsonaro tiene un público radical, duro, su público de 15%, pero hay 15, 20% de la población que piensa que el gobierno no está tan malo, que no es tan
tan radical, son ni un ni otro. O sea, Bolsonaro dialoga con su público, que es la gente evangélica, porque hay una bancada parlamentaria de evangélicos que sí le dan mucho apoyo al presidente Bolsonaro. No es por lo caso que él hace muchas veces ha llamado a Dios, dijo incluso en esos días que está enfermo, llamó una oración, llamó un pastor de una iglesia para hacer una oración por su salud. Eso no es por lo caso. Nada de Bolsonaro es por lo caso, incluso nada es sincero. O sea, esa oración de un señor, un pastor, un señor religioso, es para dialogar con su público religioso, radical, conservador. O sea, él dialoga con su público que tiene bancada parlamentaria fuerte, y dialoga con un poco de la población que no está tan mala con él, pero ni siquiera no quiere votar en él, pero no está tan arrecha con Bolsonaro. O sea, es un cálculo político, nada es con sinceridad, nada es en serio con todo lo que pasa con Bolsonaro. Y eso de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la COVID, eso está preocupando a Bolsonaro, porque las investigaciones están llegando a su gobierno y están diciendo con pruebas que Bolsonaro fue muchísimo cómplice de las muertes de tantos brasileños por la COVID-19. Catástrofe sanitaria y responsabilidad directa del presidente Jair Bolsonaro. Jonathan, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, 15 militares son imputados por la justicia transicional en investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Los uniformados son los máximos responsables, escuchen esto, de 127 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentadas como guerrilleros muertos en combate. El premio: esto es lo que les daban: días libres, merienda, sándwich, pagos en dinero y ascensos. Vamos a profundizar en esta segunda decisión histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los llamados en Colombia falsos positivos. Al volver. Somos compromiso y perseverancia. Contamos lo que está sucediendo en los pueblos del mundo. Telesur, siempre da más. En Noticia Colombia, un segundo e histórico fallo emitió la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Un total de 15 militares fueron imputados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Vamos a revisar los detalles. Este jueves, la Sala de Reconocimiento de la JEP tomó una nueva decisión en el marco del caso de ejecuciones extrajudiciales.
15 miembros del ejército fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por ser los máximos responsables de 127 asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles. 2 tenientes coroneles, 6 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados del batallón La Popa de Valledupar fueron acusados. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación UIA de la JEP. Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz, para que éste imponga una sanción propia si es del caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos. El magistrado también detalló que los imputados operaban desde el norte del departamento de Cesar y sur de La Guajira. Ubicaban a los civiles, a quienes señalaban de ser miembros de grupos armados ilegales o de delincuencia común, sin ninguna verificación, actuando en complicidad con paramilitares del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sobre los daños sufridos por las víctimas. En términos generales, de los testimonios aportados por las víctimas, se evidencia que la materialización más evidente de estos daños a nivel individual y familiar se expresa en la afectación a sus proyectos de vida. En muchos casos, algunos de los familiares vivieron una profunda angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, quienes habían sido enterrados como personas sin identificar, y sufrieron amenazas e intimidaciones para no continuar buscándolos o reclamando justicia. La semana pasada, la Justicia Transicional presentó el primer e histórico fallo al respecto en Colombia, vinculado con el Estatuto de Roma. Por hechos similares, 10 militares y un civil serán sentenciados por el asesinato de 120 personas y 24 desapariciones forzadas en el Catatumbo, norte de Santander. Hasta la fecha, la JEP ha recaudado pruebas de 6.402 casos de falsos positivos. Un 78% de estos hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Profundizamos en esta decisión histórica que toma la Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Nos acompaña Andrés Chica Durango, defensor de derechos humanos, director de la Fundación Cordovexia, es sociólogo, nos acompaña desde Sincelejo. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Usted se encuentra, Andrés, en Sincelejo, área de influencia de no solamente las operaciones en el marco de las ejecuciones extrajudiciales que hoy ha fallado la JEP, sino acompañada también por una organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia del bloque norte. Hoy, ¿cómo reciben ustedes este fallo? Pues hoy, digamos que las organizaciones que hemos estado acompañando en el marco no solamente de la Justicia Especial para la Paz, sino de todo ese acompañamiento a las víctimas en el marco de lo que se llama justicia y paz, y que viene adelantándose después de la falsa desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Escuchar esto es reafirmar, escuchar lo que dice el comunicado 077 Justicia Especial para la Paz el día de hoy, es reafirmar que ese proyecto político de refundar el país firmado en el 2002, que se conoce como el Pacto de Ralito, firmado en Tierra Alta, Córdoba, contó con toda una estratagema militar, política, en la que no solamente estuvieron implicados estos 15 miembros del ejército que hoy están siendo investigados y que seguramente son culpables de todas estas acciones bélicas, de más de 100 personas asesinadas, mayormente indígenas, de estas comunidades tan afectadas del pueblo Wigua y Canguamo. Y pues recibimos esta información, digamos que
con la dignidad con la que hemos recibido y a la altura con la que hemos recibido toda esa cantidad de vejámenes que no nos han todavía no nos han hecho escurrir para mantenernos frente a la verdad, exigiendo la verdad por las víctimas en el departamento de Córdoba, en el departamento de Sincelejo, de Bolívar, del Atlántico, del Magdalena y por supuesto de La Guajira, en donde hoy por hoy avanza la JEP hacia desnudar lo que pasó con estas más de 100 víctimas en las que se encuentra el caso 003 del subcaso Costa Caribe. En esta oportunidad decíamos que se trata del segundo fallo porque la semana pasada el primer fallo fue en una región de Colombia distinta, norte de Santander, en la región de El Catatumbo. Según ese fallo, se establecía que habían características geográficas propias de esas ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática. En esta otra oportunidad, viendo cómo el mapa de Colombia establece precisamente esa sistematicidad de los asesinatos de civiles por parte de fuerzas del Estado, ¿qué características tiene este fallo de acuerdo a la investigación y cómo se presentaban los civiles indefensos supuestamente caídos en combate en enfrentamientos? Aquí hay que ser muy claros en que el patrón macrocriminal que se ha determinado y que ha sido hegemónico parte de ese ejercicio de matar a quien primero piensa diferente y considera y tiene una visión de país distinta en el caso de las personas que no consideran que la estructura neoliberal y capitalista en este país es la solución, y se iba asesinando y haciéndolos pasar por guerrilleros, pero también con el decreto Boina, perdón, que en el gobierno de Álvaro Uribe se emitió como presidente, decreto Boina, que ha querido decir muchas veces que fue hecho a sus espaldas como presidente. Fue la piedra angular de los falsos positivos y que, como dije hace un momento, como un patrón macrocriminal, en este caso 003, en caso particular del caso 03, del subcaso Costa Caribe, que es del que estamos hablando, en el marco de estos asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combates por agentes del Estado, es necesario y pertinente decir que el maridazgo, el compadrazgo que hay en este caso entre las Autodefensas Unidas de Colombia, un proyecto político militar que sigue regentado a través de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por eso hablamos de una falsa desmovilización de la AUC, muestra cómo el ejército, las fuerzas militares tenían ese ejercicio de dar positivos de la mano de las AUC, que muchas veces fueron quienes perpetraron estos crímenes y se los entregaban a el ejército para que los mostrara como bajas en combate de ellos. Sí, Andrés, es que es muy grave, son unas condenas, es una imputación directa de la justicia transicional por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, por crimen en persona protegida en el marco de lo que significa el Estatuto de Roma. Y hay una parte, un acápite que lo dice con toda claridad y resulta muy grave y muy peligroso para toda una nación, para el país, para el Estado, porque dicen que estas fuerzas militares eran parte de una organización criminal aliada de estos grupos paramilitares. Conocer tu reflexión al respecto de ello. Para nadie era un secreto en la costa Caribe y sobre todo en Córdoba, que es de donde soy oriundo, del municipio de Tierra Alta, soy oriundo. Allí, en colindancia al municipio de Valencia, a la finca Las Tangas, donde los hermanos Castaño iniciaron todo ese proceso que llamaron en aquel entonces tangueros, luego Autodefensas Unidas
de Córdoba y Urabá, y finalmente que se concentró en un proyecto político y militar llamado Autodefensas Unidas de Colombia. Para nadie era un secreto cómo de manera orquestada el ejército andaba de la mano con las AUC en esa, digamos, discusión ambigua de mirar al que pensaba diferente, insisto en esto, el que pensaba diferente al comunista, al socialista, al que creía que el sistema capitalista y el sistema que los partidos tradicionales tenían, y no olvidemos todo lo que ocurrió con la Unión Patriótica. La pregunta hoy es ¿cuántos de estos 120 y pico personas reconocidas en el marco del caso 03 del subcaso Costa Caribe eran personas que pensaban distinto y que concebían entre 2002 y 2003 y 2005, perdón, un país distinto y fueron asesinados por eso? Yo creo que aquí hay todo un tema no solamente de coautores, sino de un ejercicio sistemático como ha sido el hoy. Todo el tema de masacres en nuestro presente y todo el tema de asesinato de líderes, y ahora todo el tema de corretear, perseguir y condenar y prohibir la movilización social en Colombia, tratando de hacer ver como vándalos a los jóvenes que hoy se movilizan en las calles. Yo creo que todo esto tiene una conexidad porque son los mismos patrones, porque son los mismos modus operandi de criminalizar a aquellos y aquellas que pensamos diferente y concebimos diferente un país a como hoy sigue administrado en cabeza de Iván Duque. Muy grave todo esto. André, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.